Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero. Transeúnte literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Son el arte y la literatura, dos fuerzas que sin duda alguna entran por nuestros sentidos para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Logran conectar, transmitir y transformar por medio de creaciones que han salido del corazón y la mente de un otro. Un otro que se ha entregado en su obra y ha decidido compartirla, y así compartir su historia. Hoy en Transeúnte Literario, Legado de Tinta, una conversación con Marwan Zeykey Helberger. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Andrés. Marwan Zeykey nació en Bogotá el 19 de enero de 1980. Es artista y escritor, ha trabajado en la escultura y la fotografía. Pues nada, muy contento aquí por su invitación para compartir con ustedes en estos tiempos donde el encierro se ha proliferado de una manera inesperada. Y bueno, que sea esto como un encuentro hacia discutir, hablar y conocernos. Muchas gracias. Actualmente dirige un proyecto de escritura denominado Disidencias, que consiste en relatos, pequeños cuentos e historias donde se aborda la pregunta ¿cómo la escritura nos ayuda a amar nuestros conflictos? Bueno, como anécdota, ¿no? Hace algunos años yo estaba escribiendo un texto en el que estaba buscando para precisamente cuadrar un párrafo artistas que trabajaban o que trabajan con reciclaje, y me metí a vagabundear un poco en internet y con un nombre que me pareció exótico además, Marwan Zeykey Helberger, y que yo me lo imaginaba, no sé, en Alemania, en Holanda, Europa, en todo caso, y me lo encuentro ahí de frente, ¿sí? A un lado de la perseverancia, además. ¿eh? En la perseverancia. Exactamente, la perseverancia, exactamente. Eso es. Cuéntanos, Marwan, un poco de tu trabajo como artista que hace reuso de lo que casi todo el mundo desecha. 14, 15 años después de haber llegado a Colombia, entonces estaba viviendo en Choachí y me tocó hacer esas llamadas que uno, llamar a decir, bueno, a ver, a la familia, a ver si me daban un trabajo y decir, bueno, no, realmente me doy por vencido, ¿no? Entonces entré a este lugar, a esta cadena de tiendas, a pintar letreritos para las verduras, para el pan. Claro, al principio lo hacía con un esmero increíble. Yo decía, no, pues si esto es mi futuro, pues lo haré lo mejor que pueda, ¿no? Pero me parecía como un poco... Habían contradicciones muy grandes adentro mío, pero al final ya me fui poniendo rebelde y tenía que hacer una síntesis de mi rebeldía en los carteles que se colgaban arriba de donde se vendía pan y verduras. Entonces, creo que la más rebelde de todas fue Aquí hablamos Justuñol. Entonces, y la otra fue como, bueno... La cebolla y la olla no son lo mismo, pero es mejor que la cebolla esté en la olla. Pero retomé contacto con este ser interno que tengo y la escritura, pues, como toda el arte, yo pienso que uno puede escribir con cualquier cosa, ¿no? Con chatarra, con letras, uno siempre está emitiendo un mensaje. Entonces, bueno, no... Mi trabajo siempre creo que ha sido rescatar. Creo que desde pequeño, al ser llevado a un viaje, ¿no? Como de un día para el otro, lo que era mi casa, eso se convirtió en un carro con 4 ruedas, tenía 10 años, y entonces se vendió la casa, se dejó todo y nos fuimos a viajar por Latinoamérica en una idea quijotesca que se le ocurrió a mi mamá, que era descubrir América 500 años después. Angélica Helberger Frobenius, madre de Marwan, fue la primera mujer piloto de aviones comerciales en las Américas.
Angélica llegó a Colombia con su hija Corina el 20 de marzo de 1959. Fue una mujer que dio todo por ser madre de nuevo. Comprendió a las mujeres como las madres de la humanidad, visión que defendió a capa y espada. Luchó en contra de la esterilización masiva de las mujeres campesinas, las madres de los guardianes del mundo, como ella las llamaba. Se apropió de sus manos, de su belleza, su talento, su disciplina y la tierra, para enseñarle a los campesinos a cultivar sin químicos. Crió a sus hijos Kira y Marwan sin la educación tradicional. Sembró una semilla de luz para invitar a la humanidad a cultivar su conciencia, volver por lo nuestro. Construyó una granja de admiración en Cota, Cundinamarca. Reconstruyó la Casa de la Cultura del pueblo. Abrió nuevos caminos, hizo carnavales, exploró cavernas, hospedó familias enteras. Niños de la calle, artesanos, buscadores, músicos, pintores, chamanes y mamos. Subió a las montañas, nadó en ríos y lagunas. Recorrió continentes y llegó a la Antártida. Dejó todo listo porque quería fundar un pueblo en la Patagonia. Festejó navidades y cumpleaños con los campesinos. Se apodó a ella misma como la bruja del tercer ojo, para vivir sola en el campo con sus 2 hijos. Mujer que se abrió camino en el cielo y la tierra, necesitó volar un avión para pensar más claro y más rápido, para ausentarse de lo cotidiano, para ser parte del universo desde donde hoy y siempre nos irradia con luz. Marwan Helberger. Entonces, de la noche a la mañana, yo estaba en un carro recorriendo Latinoamérica y yo era el fotógrafo del viaje y tenía la responsabilidad, según mi mamá, porque yo tenía ya la edad suficiente para escribir el libro del viaje. Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, fue un sacrificio enorme, ¿no? Dejarlo todo, dejar un país, dejar los amigos, irse más de una década, andar por todas partes, de arriba para abajo, buscando algo que no existía. Y bueno, claro, en todo ese tiempo ocurrieron historias increíbles, pero a mí me marcaron mucho. Pero hoy, cuando voy a la escritura, entonces me parece fantástico porque las voy como humectando, le voy quitando ese peso y las voy convirtiendo en parte de mi vida, no en algo que me juega en contra. Entonces ahí en ese rescate, en esa añoranza que siempre tuve, creo que me nacía esto de en el medio del viaje rescatar unos palos y me hacía una escopeta de madera, entonces salía por ahí a jugar a la cacería solo, o siempre construía una casita donde llegábamos. Y en esa casita, que era como una... yo no sé, nada, hecho con ramas, con lo que me encontraba, yo ponía una mesita que estaba en el jeep adentro allá y una sillita y escribía cuentos, ¿no? Entonces ahí yo me ponía a escribir mis cuentos, o me gustaba estar ahí, ¿no? Y bueno, como tenía esa responsabilidad de escribir los diarios del viaje, pues mis diarios eran realmente, pues, ¿qué podía decir yo? Hoy en la mañana tomamos jugo de naranja, pasamos por Tumbes, ¿no? Era algo muy ligero, pues, pero bueno, después tuvimos una gran tragedia con las fotos, con los escritos, todo eso se mojó, se inundó la caja del equipaje arriba y eso a mí me rompió el corazón porque se dañó mi cámara, se me dañaron todos estos apuntes, los dibujos, bueno, en fin. Pero todo eso es un capítulo de historias, no, pues no sé si llamarlo así, una parte de mi vida muy intensa, que me cambió la vida, me dio otras perspectivas, pero ahí cada día se me iba instaurando esta cuestión del hacer, porque mi madre también era una mujer muy ecologista, un personaje muy particular, pero yo veía que ella siempre hablaba de la cuestión de la ecología, pero la cuestión de la materialización de su proyecto y esto no como que no cuajaba, no era una voz muy adelantada a la época. Entonces yo como que empezaba a hacer mis juguetes y mis cosas, algo que ella también me estimuló. Pero creo que bueno, en este modo de vida y de ella querer romper esta estructura social normal, es donde empieza como a gestionarse este ser que empiezo a reconocer muchos años después, ¿no? El concepto del viaje y las memorias que este puede evocarte es presente en tus escritos y en tu obra. Me gustaría que habláramos acerca de la influencia que tuvo tu mamá, Angélica Helberger, en tu vida. Hablarnos un poquito de este viaje que ya nos has manifestado un poco y del libro de tu madre, Sola contra el mundo.
¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes el libro después de tu estar en ese mismo proceso de viaje y de búsqueda con ella? Bueno, yo me di cuenta que mi mamá era mi mamá cuando se murió. Obviamente siempre tuve la presencia, el cariño de una mujer que es madre, ¿no? A mi madre ser padre y madre al mismo tiempo, yo digo que no hizo ninguna de las dos cosas bien. Porque pues es difícil, ¿no? Entonces, a mí me tocó como a muy temprana edad. Yo creo que ella vino al mundo a cumplir con las tareas que cumple una mujer. Y ella identificó rápidamente el machismo, el feminismo, ¿no? Estas cosas. Y yo pensaba esta mañana en esta pregunta y seguro me la van a hacer. Yo creo que mi madre ella fue una mujer no deseada en su familia. Crece, digamos, en un entorno donde la figura del hombre está muy idealizada. Su hermano sí es un hijo deseado y es muy parecido a su abuelo, y su abuelo fue pues, una grandísima eminencia en la etnografía, en la antropología, una sombra gigante en la familia, ¿no? Como que Marwan ha sido influenciado por su bisabuelo, Leo Frobenius, un etnólogo arqueólogo alemán nacido en Berlín que se dedicó al estudio de la cultura africana. Donde realmente es muy fácil ir a refugiarse y pedir auxilio, no sé cómo decirlo así. Y creo que esa figura de esconderse en esa sombra estuvo muy presente en mi madre. Y claro, entonces ella llega a estas tierras como a buscar otra vida y decide romper con todos los esquemas porque no le quedaba otra manera de vivir. ¿Sí? O sea, ella tenía que hacerlo sí o sí. Es como cuando uno dice, como lo que me está pasando a mí ahora, ya pasó, listo, pero hagamos algo con eso, no hagamos una hoguera y quememos todo, sino que busquemos saber qué había realmente dentro de estas cosas. Entonces, claro, ella toma decisiones radicales, totalmente. Ella dice, no, o sea, los hombres en realidad solo sirven para crear a los hijos y el resto, pues no. ¿Sí? Entonces, ella decide que sus hijos no conocen a sus papás, o sea, ¿no? Como directamente entonces, y aparte de eso, cada hijo tenía que ser un papá diferente. Eso para la época, pues imagínate, en una sociedad como la colombiana, por donde íbamos pasando, éramos el centro de los comentarios, y a como eso no, ellos se educan en casa, somos vegetarianos. Entonces ella toma como un modelo estricto de vida, de cuidarnos de todo, ¿no? De la alienación de los demás. Desde pequeños ustedes van a vivir sus experiencias, ustedes van a luchar por sus ideas propias, pero arréglenselas como puedan, prácticamente, porque mi misión, yo ya cumplí con ustedes. Ustedes nacieron, ahí están, y ahora yo tengo que salvar el mundo. ¿Sí? Entonces, digamos que nos ponía en unas situaciones muy particulares, ¿sí? Muy particulares, y en casa ella le arregló la vida a todo el mundo, pero a veces en la casa no había que comer, ¿sí? Entonces, era una cuestión muy fuerte, fue muy fuerte para nosotros, pero sí lo que nos trató de sembrar. Ella me había dejado con los arhuacos viviendo allá un tiempo solo, yo tenía como 6 años, entonces me fue a recoger, ¿no? Porque yo elegí, ella me dijo un día, si no te gusta como yo soy, vamos a Unicentro y tú te buscas otra mamá. Yo un día le dije, mamá, llévame a Unicentro porque la cosa está tenaz. O sea, yo sí quiero otra mamá. Entonces me llevó a la entrada 4 de Unicentro, yo me acuerdo muy bien, y fui atrás de una señora con tacones, normal, con cartera, y le jalé el vestido y le dije, señora, ¿usted quiere ser mi mamá? Entonces la señora se puso a llorar. O sea, miró a mi mamá y creo que mi mamá recapacitó un poco como y pues me abrazó y todo esto, pero bueno, cuando me fui a la sierra también adopto como otra familia. Yo me quería quedar en la sierra, yo no quería volver a defender. Yo iba en Argentina a los colegios con mi hermana a buscar un cupo, porque ella nos decía que estudiar eso no hacía falta. Entonces, bueno, nosotros nos buscamos nuestra forma de hacer de nuestra vida, y su libro fue algo como muy
fuerte para mí y a su vez muy valiente de su parte verla a ella en su enfermedad al final de su vida escribir. Y me doy cuenta del esfuerzo que habrá hecho para lograrlo, ¿no? Pero ya al leerlo me dieron ganas de responderle a mi mamá. Y ahí es cuando me meto a estos talleres de escritura del distrito, realmente, y empiezo a escribir y bueno, con Andrés empiezo a mandar mis textos, él me lee, me dice, te corregí las comas, las tildes, pero me empieza a estimular en este proceso, también con un amigo que vive en Argentina, que fue muy amigo de mi padre, que lo vine a conocer hace poco. Entonces, bueno, empiezo como este proceso de escribir y sobre todo la conciencia sabía que cuando estaba leyendo el libro de mi madre estaba hablando todavía con ella, ¿no? Como que era el libro más cercano que podía tener en mi vida para entender qué significa un libro. Los libros y este ejercicio de sincerarme con la escritura me ha dado muchas satisfacciones internas. Siempre tenemos una historia para contar y otra para esconder, ¿no? Entonces yo digo, no, ¿por qué seguimos buscando siempre como estas fotos lindas, ¿no? Y hoy que están de moda, ¿qué foto de perfil voy a usar el jueves, el viernes, el lunes? No, es como una preocupación, sí, digo así como molestando un poco, pero digo, no, y ya, qué rico poder empezar a escribir estos relatos donde uno cuenta esa parte que tanto nos cuesta, ¿no? Marwan actualmente dirige un proyecto denominado Decidencias, que es una invitación a decidir, como lo define él mismo, a decidirnos a contar y transmutar nuestros conflictos con amor. Detrás de cada vida hay una vida, y en una vida hay un conflicto, hay rabia, hay deseo, búsquedas, anhelos, utopías, frustraciones, logros, conspiraciones y ganas, hartas ganas de vivir. Y sin duda, esto es lo que podemos apreciar en los relatos de Marwan. Qué interesante, Marwan, lo que narras, y me haces pensar un poco, digamos, esa inmensa responsabilidad que tú tuviste siendo tan niño de hacer el registro fotográfico de una empresa, de un viaje enorme, ¿no? De redescubrir América 500 años después y de escribirlo, ¿no? Además, siendo tan niño, pero eso está conectado con esa sombra que tú mencionas, que hace parte de la familia, que es Leo Frobenius, ¿no? Que hace ese trabajo en África, tú lo haces siendo un niño, de pronto sin ser tan consciente de esa carga, de esa responsabilidad. Menos mal. En América, claro. Y bueno, lo que tú anotas es muy cierto, uno escribe con muchos materiales, en tu caso pues fue la fotografía y tienes un trabajo impresionante de la Patagonia justamente, y hay un video en YouTube que es parte de ese archivo que tú realizaste por allá, ¿no? También me hacías pensar un poco en esta película de Herzog, Aguirre, La cólera de Dios o La ira de Dios, ¿no? O sea, este alemán que llega a estas tierras y que me refiero no a Aguirre, sino a Kinski, a Kinski, ¿no es cierto?, que encarna a Aguirre, y de una forma impresionante como le da vida a este conquistador, ¿no? Y que es un personaje alucinado, ¿no? Que quiere, no sé, poblar de sentido un mundo que es la selva, ¿no? Que son todas estas tierras y que deja su impronta o su firma o su huella en ese recorrido. ¿Cómo fue el viaje que tú hiciste a México para encontrarte con Frobenius? Ya estando en Chachí de vuelta al regreso a Providencia, yo ya estaba pues compartiendo con Diana. Entonces me pongo a buscar en internet Frobenius. No sé, como siempre quise saber qué fue, dónde fueron a parar como estas cosas que eran mis dibujos también, que yo amaba mucho dibujar, al igual que mi hermana, ¿no? Dibujábamos muchísimo. Entonces encuentro exposición de Leo Frobenius en México. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así?
Y en ese entonces ya me habían llamado de la editorial de Aguilar, de Random House, que habían sacado el libro de circulación de mi mamá de todas las librerías y que habían 1.200 libros disponibles y que si no los compraban en un determinado plazo los iban a destruir, como por políticas de la empresa, ¿no? Entonces yo dije, tanto esfuerzo que fue para mi madre conquistar su carrera, hacer su libro y ahora van a aplicar los libros. Yo dije, no, o sea, ¿cómo así? No puede ser, pero bueno. Y me salió un comercial de televisión, me pagaron, me cobraban 3 millones de pesos por los libros y me pagaron 3 millones de pesos por el comercial. Entonces, mire, por favor, lo único que les pido es que me esperen 3 meses, aquí está el contrato y yo les compro los libros. Entonces, al volver de Providencia, yo ya tenía esa cantidad de libros conmigo, ¿no? Imagínense, uno con 1.200 libros de arriba para abajo. Vivía en la casa de un gran amigo de la infancia que fue de mi madre. Entonces yo dije, yo me voy a México, como sea, nos vamos, Diana, nos vamos a México. Y logré venderle a la Fuerza Aérea 300 libros. Pero me planté todos los días, me decía la conocí en la feria del libro, a la Coronel Galindo, y me decía, venga mañana, venga mañana, venga mañana. Hasta que la convencí, yo dije, no, usted me tiene que comprar esos libros, y con eso nos pudimos ir a México. Y el emblema de la exposición en México era el toro. El toro. ¿No? Entonces ahí se concatenaron para mí dos cosas muy, muy fuertes. Y cuando fui al Cerro del Pico en Providencia, me encontré con un toro vivo de frente que venía bajando del cerro, yo frente al toro, y fue un episodio, lo tengo filmado, lo tengo en un video porque iba con mi celular haciendo un video de todo esto para compartirlo pues con mi familia, ¿no? Porque yo era el que iba a llevar las cenizas de mi madre al mar y me tocó hacerlo solo, donde me parecía algo que teníamos que haber hecho todos, pero bueno, no se podía. Entonces, fue un encuentro como con el animal totémico, yo dije, con mi animal totémico, yo dije, pucha, es el toro, ¿no? Y el toro se me cuadró enfrente mío, nos miramos con paciencia, pasó por enfrente mío y porque dije, pucha, me pudo haber perseguido, no sé, pudo haber sido distinto, ¿no? Bueno, entonces llegar a México, para colmo, coincidió con el Día de los Muertos en México, llegamos el 2 de noviembre, entonces fue una cosa, imagínense, yo con Diana ir a México fue como increíble, o sea, fue un regalo, ver toda esta cultura que tiene otra manera de apreciar la vida y la muerte. Justo ahorita que estoy en otro taller de Comunidades de escritura, estaba leyendo el cuento de Elena Garro, La culpa es de los textlaltecas, sí, a lo mejor me equivoqué porque es de mexicano, es un poco complicado de pronunciar, y uno aprecia esa otra vida que hay allá, ¿no? De otra manera. Entonces, para mí llegar y ver todo este carnaval, estos desfiles, estas máscaras, e ir al Museo de Antropología de México a ver una exposición de tu bisabuelo en un lugar tan bonito, ¿no? Fue muy emocionante, ¿no? Y ser recibido, entonces estábamos en un restaurante en la Macarena, ya habíamos comprado los pasajes, y entonces, terminamos de almorzar, yo voy a llamar a México al Museo de Antropología a ver si me contestan. Y sí, entonces, sí, como, aló, buenas tardes, mande, sí, como, si no, mire, es que habla con Marwan, ingenuidad, habla con Marwan y yo soy el bisnieto del señor que está exponiendo ahorita. Un momento lo comunico con dirección. Entonces nos atiende la secretaria, el director del museo. ¿Cómo así? O sea, disculpe, no, señor, sí, no, el doctor Antonio Saborit manda a decir que los atiende cuando ustedes gusten, por supuesto, pero mándenos su correo para acordar la reunión. Entonces llegamos al museo, ya nos esperaba el director, emocionadísimo, imagínense, y con un recorte de la exposición que había tenido Leo Frobenius hace 80 años en Nueva York, ¿sí? Y que vino a exponer todo, pues,
Él lo que hizo fue acercar a Occidente todo el arte africano, y cuando llegó a Nueva York también hizo una serie de 10, 12, 13 exposiciones por muchas ciudades de Estados Unidos, y esto fue una influencia muy importante para el arte occidental, pues, y de Estados Unidos, ¿no? Es un tema grandísimo, grandísimo, o sea, la verdad yo como que lo empecé a descubrir y me pareció fascinante. Eh, entonces, bueno, nos cuenta toda la historia de cómo él conoció la obra de mi bisabuelo, y porque fue a la casa de un pintor que había fallecido mexicano, en donde este pintor tenía los libros y los folletines de la exposición de él, y había sido un pintor muy importante en México, disculpen no recordarme ahorita el nombre. Entonces él descubre la obra de él y se pone a leerla y le parece fascinante. Entonces cuando lo llaman de Alemania a decirle, bueno, mira, nosotros tenemos este listado de exposiciones ellos hacen intercambio entre los museos, listo, nosotros te mandamos mallas. Entonces él dijo, no, yo quiero Frobenius, yo quiero que venga Frobenius a México. Entonces, bueno, llegamos a esa bienvenida tan calurosa, tan efusiva, y como yo parecía aparecer de la muerte a la vida. Entonces llegar a esta exposición, un pabellón grandísimo, pues no tan grande como el que donde se puede apreciar la exposición de los mayas, pero pues considerable, con todos los murales él viajó con una comitiva de 12 pintoras alemanas, hijas de familias pues ciertamente aristocráticas, ¿no? O más allá de aristocráticas, no sé si ese sea el término, pues familias que estaban en ese entonces estudiando artes y demás, y las mujeres hacían las réplicas de todas estas, del arte rupestre en el África, ¿no? Entonces hicieron como 4.800 copias de todos los lugares de las 12 expediciones que él hizo al África, eh, eh, para rescatar este arte. Bueno, para hacer un resumen, entonces llegar y ver todas estas réplicas, estos murales, unas pinturas preciosas, sus cámaras de fotos, sus cartas, sus apuntes, todo dispuesto en una exposición increíble. Fue como, wow, o sea, pero lo más bonito de todo fue ya cuando nos teníamos que devolver el lunes 5 de noviembre. Estaba cerrado el museo, pero fuimos para conocer el curador, ¿no? Del Instituto Frobenius, que es como un instituto que aún está vigente en Alemania y que ha seguido, digamos, con la filosofía. Este instituto lo fundó mi bisabuelo. Cuando me ve entrar el señor, le dice Antonio, mira, te traje una sorpresa. Entonces, él se emocionó mucho porque él se escribía con mi madre, pero mi madre nunca le contó que de nosotros, algo que me pareció muy raro. Y para mí fue, más allá del nombre que pueda llegar a haber tenido él y lo demás, fue como entender un poco ese germen, ¿no? De la familia, loco, totalmente, en el buen sentido, como se pueda interpretar la locura de buscar, ¿no? Como que la vida es para explorar, la vida es para buscar, y bueno, y hacer como evidente que el hombre siempre se manifestó artísticamente. Marwan, me gustaría preguntarte, ¿qué te motiva a escribir? ¿En qué momento te sientes atraído a plasmar un relato, a escribir una historia? Creo que a veces la imaginación es un poco lo que pasa en la selva. En la selva uno escucha unos relatos que tienen que haber sido verdad porque nadie tiene tanta imaginación para imaginar esas cosas tan hermosas, ¿no? O sea, la verdad las historias de los abuelos en la selva son extraordinarias, que existieron enanos, que existen como todo este lenguaje de los animales y la selva, ¿qué representa? No, pues es una cosa que yo realmente no soy experto en eso, simplemente puedo dar apreciaciones personales, ¿no? Con mucha emoción, mucha admiración y respeto. Entonces creo que a mí en la vida, cuando empecé a vivir con este viaje con mi madre,
era una cuestión eran otra realidad, entonces pasaban cosas totalmente distintas. Yo dije, no, pues, y entonces yo siempre contaba mis historias, he sido un narrador de historias y me hice titiritero en Argentina, recorrí Argentina haciendo títeres, Chile, Bolivia, y para mí era fascinante este trabajo, lo sigue siendo, pero bueno, ya creo que pasé por ahí. Entonces, un poco tratar de decir, no, yo viví esto de verdad, o sea, y a veces hago unos posts en Facebook como para decir, bueno, empiezo a compartir mis cosas ya, esto de que no, hay que escribir y no hay que decirle a nadie, y no sé qué. No, sí, entonces me dicen, no, increíble, o sea, como esa ciencia ficción que escribes. Y yo digo, no es ciencia ficción, hay cosas que bueno, uno les da un toque y no sé, pero hay cosas que han sido muy ciertas, ¿no? Entonces creo que eso me motiva a escribir. No solo eso, sino, es un alivio, ¿no? Es un alivio. Y yo fui también, anduve a solo, a dedo, o sea, yo estaba en mi casa aburrido a las 2 de la tarde, al lado de la carretera que se iba hacia la Patagonia. ¿Y yo qué hago? No, pues me voy. Escogía una maleta, le echaba ropa, dejaba una nota en la nevera y decía, me fui, capaz que vengan unos días, y apenas un mes, 2 meses, volvía. Entonces, porque siempre los camioneros que van hacia el sur siempre buscan a alguien que los acompañe, que les cebe mate, porque las carreteras son como muy derechas y uno se puede dormir, ¿no? En ese ejercicio de manejar. Entonces, pero como las distancias son tan largas, entonces uno se va con ellos y conversa y después vuelve. Entonces, también contar esas cosas, ¿no? Contar esas cosas que para mí en ese momento eran como, bah, pero hoy en día digo, haber hecho esos viajes, esas cosas, eh, la escritura me permite otra vez sentirme en un camión, cebándole mate a un camionero y contándole hasta vidas pasadas, porque uno ya no sabía de qué más hablar. Entonces, como poner al servicio de la humanidad estas historias increíbles que te cruzaste en tu camino. Sí, que de algo, sí, compartirlas, ¿no? Yo pienso que la literatura a veces, el hecho de escribir, de hablar, tiene ese sentido que nos lleva. Pues sí, creo que sí, es eso un poco. En el arte se preguntan los destinos del hombre. Y esta es una frase de Jean Cocteau que la cita Jodorowsky en relación con la metagenealogía, ¿no? Y Cocteau escribió que donde mejor canta un pájaro es en el árbol, y Jodorowsky dice en el árbol genealógico. Creo que redescubrir tu familia, redescubrir tus antepasados, te ha dado una fortaleza para seguir creando, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trabajo como carpintero, que a propósito de árboles. Yo hacía arte viviendo aquí en Bogotá, reciclando cosas por las calles, negociándola con los amigos de la calle que a veces encontraban un radiador, un exhausto, una llanta, y yo decía, no, venga, yo se la compro, le doy 1.000 pesos, 2.000 pesos más. Entonces yo hacía mis esculturas. Y era chévere porque entonces iba con los elementos hacia un soldador por allá en el barrio Santa Fe. Yo no me daba cuenta ni siquiera dónde estaba. Yo estaba engomadísimo con mi cuento. Y a la vuelta ya venía con la pieza así soldada. Es una pieza que se puede ver en un video que se llama Retrato de un ser extraño en YouTube. Entonces, estos amigos se acercaban y decían, wow, no. Uy, hermano, usted sí que le saca provecho a la cosa, ¿no? Entonces, ¿en cuánto lo vende? Que no sé qué. Entonces, yo les contaba y ellos, no me digan, no, la chimba, no sé qué. Entonces, ellos me acompañaban hasta el taller, yo me hacía amigo de ellos. Y a veces iban allá a decir, me encontré unos pinceles, mono, me encontré no sé qué.
Y a veces algunos los hacía pasar al taller y les invitaba a tomar un tinto y les mostraba pues todo lo que se podía hacer. En ese entonces me habían prestado una bodega de 500 metros cuadrados de una empresa que quebró, que hacía transformadores, y entonces me regalaban todos los días materiales y materiales y materiales. Yo hacía arte, pero ese arte era como que aquí me daba cuenta en esta sociedad de Bogotá, el arte distinto se aprecia como un elemento exótico, así como a la persona distinta también, ¿no? Entonces, sí, difícil, ¿no? Hacer comulgar un arte diferente en una sociedad que no está acostumbrado o sea, era una pieza que en la sala no cuadraba muy bien con los muebles clásicos, ¿no? No sé. Entonces yo dije, me voy a ir al SENA a estudiar carpintería. Y si no me compran la obra, pues yo voy a hacer la sala, los muebles, para que finalmente tengan como un toquecito parecido y me compren la obra. Y bueno, la carpintería me parece un oficio bellísimo, sobre todo restaurar la madera. Hay un lenguaje hermoso, una información del universo, creo que está impresa en los árboles, en las vetas del universo, ¿no? Que nos pueden contar que va más allá del tiempo. Y esto fue también una cuestión que vine a vivir en la selva y fue impresionante. O sea, yo en la selva hice los trabajos más hermosos que he hecho en mi vida, creo, o de una manera como tan coincidencial, porque se alinearon el terreno de los sueños con las obras. Entonces tuve unos sueños muy impresionantes con unos árboles en la selva cuando llegué, pero o sea, llegaba ante unos árboles gigantes, gigantes, enormes, que tomaban como el color de las brasas, ¿no? Y me hablaban, pero en aullidos, pero yo les entendía que lo que me querían decir es que por favor los cuidáramos, sí, que no los cortáramos. Entonces fue un sueño impresionante. Yo me desperté gritando, asustadísimo, aquí están. Y Diana se tuvo que parar de la cama, cogerme, sentarme, pero tranquilo, o sea, ¿qué pasa? Entre muchos, no muchos, tal vez pocos, pero muy sueños muy sustanciosos que tuve allí. Y entonces me fui atrás de un aserrador en la selva del Brasil porque quería conocer cómo era el tema de las talas, y se aprovechaba bien el tema, o sea, cómo era cortar un árbol en la selva, qué pasaba con todo esto. Y no se imaginan que es ese trabajo, o sea, es gente que lo hace de una manera artesanal por sobrevivencia, cortan un árbol de 400, 500 años, se ganan 500,000 pesos por la madera que logran sacar de ahí, queda la mitad, más de la mitad del árbol botado. Entonces yo me traje una raíz, una bamba, que es como estas aletas que desarrollan estos árboles, porque las raíces de la selva no penetran el suelo, sino es todo un tejido que está sobre la tierra, ¿no? Entonces es toda una comunidad, y para poder tenerse con ese peso, son colosales, son unos seres colosales. Entonces vi unas escenas muy impactantes, porque esta madera era morada, pero morada intensa. Entonces llegar a este verde de la selva, caminar, y de repente ver cómo estaba descuartizado un árbol, cual animal, cual faena de una vaca, y de todo este acerrín morado en esa selva alrededor, en un calor lleno de mosquitos, y sentarme a hablar con el aserrador en el tocón de este árbol, y empezar a hablar, ¿no? Era como un peso en el alma, pero como un momento muy, muy tremendo, y le decía, bueno, mire, cada niñito es un año que se ha tomado este ser en crecer, ¿sí? ¿Cuánto es que me va a cobrar obviamente yo quería comprarle los desperdicios que quedan ¿no? Que son los orillos, que son unos tablones impresionantes, lo que no usan. Entonces me decía, no, deme por ahí 20,000. ¿No? Entonces, pues que unos tablones, te digo, que si de 60, 80 centímetros por 5, 6 centímetros de gruesos, disparejos y todo. Pero entonces era como que el momento él recapacita y dice, si usted le digo, ¿cuánto cobra usted por semana? ¿Cuánto gana usted por semana? Imagínese, ganar 400 anillitos de estos por año, saquemos cuenta de la semana. Y el tipo en un momento como que
reacciona y me dice, no, entonces deme 1 millón. ¿No? Algunos de los relatos que ha publicado Marwan en su proyecto Disidencias son La torta de Doña Aurelia, La dirección, Mi conflicto amado e Infarto. O sea, llegué a un lugar maravilloso y una gente también maravillosa haciendo cosas por el medio ambiente allá, y veo como en un grandísimo, ellos son dueños de unas ferreterías allá, y entonces tienen como saldos y saldos de materiales, un lugar donde antiguamente su familia picaba piedras. Entonces una cantidad de chatarra impresionante, y pues allí vi como toda mi experiencia de vida resumida para poder hacer ese. Entonces 1.200, 1.300 baldosas para hacer toda como una plaza, y en la mitad de la plaza hacer un árbol de chatarra y ponerle esta raíz que yo se la regalé como a ese acto mágico. Fue como un regalo, no yo no, de la selva, ¿no? Entonces fue como una reconstrucción. Para mí era la reconstrucción de un mito, de un árbol, ¿no? Pues que allá es como un mito muy, pero no me voy a meter en ese terreno porque pues es súper delicado, muy político, pero es que era como una manera de hacer un laberinto alrededor de un árbol para recorrer el árbol, para acercarse a la naturaleza de una forma como más, no tan directa, como ir a cortarlo, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, uno podía subir al árbol y al golpear la bamba uno podía poner el oído en la madera y se escuchaba el resonar en todas las ramas de hierro, y una sensación como de escuchar el sonido del cosmos. Entonces, bueno, la curiosidad por la madera siempre la sentí, o sea, de la selva la sentí por el trabajo en la madera, y la imagen también muy bonita y escalofriante, ver un palo sangre grandísimo talado en el piso con una veta roja impresionante, y en esa veta ver una galaxia, ¿no? Y yo decía, ahí está, los árboles imprimen como el movimiento del universo, queda impreso en los troncos de los árboles. Entonces, bueno, ahorita en este encierro, ¿uno qué va a hacer? Pues escribir, porque taller de carpintería ya no lo tengo, pero bueno, quedan todas estas experiencias y cosas, y bueno, en fin, estoy muy agradecido de poder vivir todas estas cosas. No ha sido nada fácil, o sea, yo creo que la gente puede pensar de que muchas cosas, no sé, si uno piensa al otro de una manera colonizada, puede pensar otras cosas, pero esto no es fácil, ¿no? Es un trabajo, pero creo que así vale la pena vivir y compartir estas cosas, ¿no? Hay algo más que el tiempo y la misma vida dentro de la vida. Quedamos muy agradecidos contigo, Marwan, por tus palabras y por estas maravillosas imágenes que dejas para nosotros y todos los que nos escuchan. Transeúnte literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Este podcast fue grabado en los estudios de Sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Useche del podcast Arquitectura para Aliens.